Ahí sí. Ya pues entonces, habiendo pasado 5 minutos entonces, la idea es que máximo esperemos ese tiempo para que se conecten quienes estén por ahí, ya ingresando, ¿verdad? Así que como sugerencia, como les decía, para optimizar el tiempo, que no se nos prolongue mucho, la idea es que podamos partir a la hora revisando la materia. Ya, así que nuevamente les doy la bienvenida, buenas tardes. Vamos a trabajar hoy específicamente en temas relacionados con el desarrollo, desde una perspectiva sensorial y por supuesto un poco adentrándonos y ahondando cómo la terapia ocupacional tiene relación con la integración sensorial y desde lo sensorial y, como le decía, aspectos generales que tenemos que considerar, observar y conocer también cuando estamos trabajando en este ámbito. Pregunto antes de partir, ¿ustedes ya habían tenido algún acercamiento respecto al ámbito sensorial o desde la integración sensorial o en esa línea? Sí, no, nunca, si no es nada, no es nada nomás, pero para que me digan, porque si, por ejemplo, yo puedo pensar que hay a lo mejor algunas cosas que ya están por sabidas y quizás no, entonces a lo mejor me pueden decir, no, sí hemos visto, pero nada, ya, creo que no, No, creo que no. ya. Ana, entonces como nuevo, mejor aún, pues, mejor aún. O Eh, sea, Sí, profe, sabemos, por ejemplo, un poco de la Jane Eyre, un poco ujú. de que ya, ella fue como que estudió un poco más acerca del tema de la integración sensorial, pero hacía en profundización, ¿no? Ya. sí, fue como ¿Cómo le... superficial, lo vimos en primer semestre, creo, del primer año. Ah, o sea, ya hace harto rato, porque, bueno, Sí, me refiero a hace harto rato que ustedes como en la formación el primer semestre ya están en el 2 4 sexto, sí, sexto semestre, ¿verdad? Así que bueno, entonces si es nuevo, con mayor razón vamos a empezar entonces, porque yo pensaba que a lo mejor había algo adelantado respecto a eso. Y la idea es que, como les decía, vamos a tomar ciertos elementos y a profundizar un poco acerca de lo sensorial relacionado con el desarrollo. ya estaban comiendo algo, parece. ¿Cuánto? Paula Avendaño, ¿me escucha? 17.000 Paula, 17.000 y algo. nada, yo lo hice. Eh, Ahí lo disculpe. no se preocupe, justo había desactivado el audio yo, que ahí nos íbamos a enterar de cuánto era el monto. No, broma. Ya. Entonces, como le decía, una pincelada tomando elementos de desarrollo y elementos también que tienen relación con lo sensorial sin profundizar en elementos que tengan que ver con la intervención, porque no es lo que nos convoca, pero sí cómo podemos comprender lo sensorial y cómo se materializa para nosotros y nuestro quehacer. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la presentación. Como siempre, me imagino que todos me ven. Sí, y Y se cualquier ve, profe. cosa, cualquier pregunta, duda, reclamo, si hay algo que no entienden, si hay algo que dije muy rápido o lo que fuera, ustedes saben que me interrumpen y lo vamos conversando y vamos dialogando para que esto ojalá sea lo más ameno para ustedes y que por supuesto lo más importante pues, sobre todo es que lo entiendan, ¿ya? Entonces la clase de hoy lleva por nombre Desarrollo Ocupacional desde la perspectiva sensorial, ¿ya? Y vamos a hablar algunas generalidades entonces a modo de introducción. ¿Qué es lo que a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo infantil? Obviamente que entendemos que el desarrollo se refiere a un proceso continuo, ¿verdad? Un proceso continuo, dinámico, que está en constante cambio. A través de este proceso de desarrollo, nosotros mismos, a partir del nacimiento, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, se adapta, ¿verdad?, a responder de manera adecuada a los distintos estímulos del entorno y a su vez a cómo interactuar con ellos de una forma positiva que por supuesto favorezca el aprendizaje y el desarrollo individual, ¿ya? Eh, Inclusive hablamos de desarrollo, por supuesto, en etapas posteriores, prenatales, donde ya sabemos eh, que desde pequeñitos, de cuando nosotros estamos intraútero, cuando la etapa fetal, ¿verdad? Prenatal, los niños y niñas, ¿verdad? Ya tienen
desarrollo sensorial en etapas previas. Pues ustedes saben cuál es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano intraútero. ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? ¿Sospecha? ¿Piensa? ¿La audición era o no? No. Por su cara no. Claro, sí, no era. No era, pero podríamos pensar que sí, ¿cierto? Yo podría pensar que podría ser la audición, pero no lo es. ¿Alguien se le ocurre algún otro? ¿Hambre puede ser? No sé. Ya, pero pensamos el hambre, lo podríamos relacionar con un sentido o con una sensación quizá. El tacto otra vez. La El sensibilidad. tacto, correcto, el tacto. El tacto es el primer sentido que se desarrolla ya hacia la 8ª semana de embarazo. Tenemos a un bebé que, si ustedes se imaginan a este bebé intraútero pequeñito, ¿verdad? Que está rodeado por un ambiente protegido, pequeño, ajustado, obviamente que estos sentidos que tienen relación con cuando se toca a sí mismo, cuando ciertos estímulos, ciertas cosas las lleva a la boca, etcétera, etcétera. Entonces el primer sentido, ya lo sensorial cobra una relevancia en el desarrollo porque nos permite además interactuar con el entorno, ¿ya? Este desarrollo nosotros lo podemos mirar y lo podemos ver a través de los hitos del desarrollo psicomotor. Estos hitos son los que marcan, ¿verdad? Ciertos momentos que son relevantes durante el desarrollo y que nos permiten identificar ciertos momentos en que vamos a dar paso a otra etapa, ¿verdad? Si no recordamos, por ejemplo, sabemos que como hito del desarrollo es que el niño pueda tener sostén de cabeza ya hasta el 3.º o 4.º mes, y eso es un hito del desarrollo psicomotor, ¿verdad? Pero que nos orienta y nos da una base para cumplir otro desarrollo. Y la forma en que nosotros vamos identificando ciertos aspectos que tienen que estar durante esta etapa es a través de los hitos del desarrollo que permiten, como dar de una forma objetiva, por decirlo de alguna manera, calificar o cuantificar o identificar cuando estos hitos están en algún retraso, o por el contrario, a lo mejor están apareciendo en periodos previos, o si de alguna otra forma algún hito o alguna situación relacionada con el desarrollo que debería haberse, por ejemplo, a propósito de los reflejos primitivos. Sabemos también que estos reflejos primitivos en cierta edad ya tienen que desaparecer, si es que estos reflejos primitivos se mantienen en el tiempo, en edades posteriores, podríamos hablar de dificultades desde el neurodesarrollo también, o desde lo neurológico, ¿ya? Entonces, como ya les decía, este es un periodo, el desarrollo lo entendemos como un periodo dinámico, como un periodo plástico, ¿cierto? Donde el cerebro del niño y niña es lo suficientemente moldeable, maleable también, para que a través de la experiencia se puedan generar distintos aprendizajes, ¿ya? Voy a apagar la cámara, eso sí, porque como no hay nadie tampoco prendida, mejor continúo así. Ahí sí, para ver mejor la pantalla además. Entonces, como decía, obviamente que para el desarrollo estamos claros y comprendemos que existen influencia en él, elementos relacionados con aspectos individuales, relacionados con la genética, la carga genética o la composición genética con las que nosotros venimos predispuestos al nacimiento, más el ambiente. Ambos elementos, ¿verdad?, van a tener una expresión en el entorno, y esta expresión va a estar dada también a su vez por los distintos estímulos, el desafío y a su vez la respuesta que nosotros tenemos que generar en este ambiente, ¿ya? Y obviamente que siempre el ambiente va a favorecer o limitar que aspectos individuales desde el punto de vista genético, de la expresión genética, se produzcan, aparezcan o se hagan evidentes, ¿ya? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Que no había leído, pero aquí vi que dice tacto para sentir el calor y chuparse el dedo. Sí, por ejemplo, porque ustedes saben que lo táctil es prácticamente un sentido que se percibe a través de la piel, y nuestro cuerpo en sí está conformado por millones de células que están en nuestra piel. Por lo tanto, en esa configuración y en esa conformación, lo táctil cobra una relevancia. Es el primer sentido donde el niño, como digo, a través de la
autoestimulación muchas veces va reconociendo el entorno, las temperaturas también, o asimismo el desarrollo de distintas partes y cómo lo integra también en ese periodo prenatal, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Vamos todo claro? ¿Me van siguiendo? Esto sí que me imagino que ya lo habían visto con mayor detalle o mayor profundidad. Esto es como, ¿cierto?, unas generalidades para ir situándonos en el escenario del desarrollo en el periodo infanto-juvenil. Ya, como les decía, si es que hay alguna pregunta o duda, ustedes me interrumpen nomás. Gracias, Michelle, por su respuesta. Ya. Entonces decíamos que el desarrollo se comprende de esta manera, ¿verdad? Es un proceso continuo, dinámico, plástico, en el que están involucrados elementos individuales genéticos y asimismo el ambiente donde se expresa esta genética y que, por supuesto, nos otorga ciertas características e individualidad. En este sentido, entonces, podemos pensar ahora por qué es importante lo sensorial en la terapia ocupacional. Primero podemos pensar cómo lo sensorial interfiere en el desempeño ocupacional. Por ejemplo, pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes que lo sensorial interfiere en el desempeño ocupacional y a su vez cómo podemos identificar disfunciones sensoriales desde la terapia ocupacional? ¿Se le ocurre a ustedes cómo podemos identificar, reconocer disfunciones sensoriales desde o en la terapia ocupacional? Porque entendemos, ¿verdad?, que los aspectos sensoriales pueden interferir en el desempeño, en el cómo yo hago las cosas y cómo se limita quizá mi acción a través de alguna disfunción en este ámbito. Entonces, de esta forma, les preguntaba, ¿cómo pueden identificar o cómo podríamos identificar disfunciones en este sentido? ¿Ya? Exacto, muy bien, Paula, a través de ciertas conductas. Y esas conductas, ya, cuando le molestan texturas, sí, está súper bien, correcto. Esas vamos a poder identificarlas. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ver que si es que algo molesta, si algo le incomoda? Por ejemplo, aquí Nicolás dice, nos impiden explorar ciertas cosas necesarias para el desarrollo psicomotor y por ende puede interferir en alguno de los hitos o aprendizajes esperados que podrían tener. Sí, muy bien. Pueden ser irritativas, dice Paula, buscar estimulación, sí, también. Paula dice, cuando no se cumplen ciertos hitos, sí, también. Y se puede utilizar pautas de evaluación, sí, también. Sí, también, porque es todo un poco. Pero más simple, más simple. Yo, como siempre digo, yo no les pregunto así como la quinta pata al gato ni para pillarlo, sino que son cosas a veces de sentido común solamente, y es mediante la observación. De la única manera en que nosotros podemos identificar, justo ahí escribió Paula, estamos ahí alineadas, exacto, desde la observación. Si nosotros observamos, si nuestro ojo clínico entrenado observa ciertos comportamientos, cierto desempeño, cierta forma de actuar y cierta forma de ejecutar ciertas actividades, nos va a entregar información eso de en qué área podríamos encontrar una dificultad que nosotros desde la intervención necesitamos abordar. Entonces, para definir si es que hay alguna situación sensorial como la que ustedes ya describieron antes, como en los comentarios que me hacían en el chat, es mediante la observación. Si yo observo a un niño en su desempeño lo más real posible, como siempre en los contextos y mediante las ocupaciones que son importantes para el niño o niña, podemos entender o comprender o inferir más rápido dónde pueden estar ubicadas estas dificultades. Así que la observación siempre, siempre, siempre para nosotros como terapeutas ocupacionales y desde la terapia ocupacional es fundamental, ¿ya? El ojo clínico, la mirada que tengamos va a marcar la diferencia, por supuesto, entre nuestro quehacer y el quehacer de otros profesionales, ¿ya? Entonces, el modelo desde la integración sensorial trata los problemas de organización sensorial del cerebro, pero no trata de manera directa algún daño físico, por ejemplo, derivado de un accidente cerebrovascular, derivado, por ejemplo, de alguna hipoxia o algún daño particular que ocurra en el cerebro, no, sino más bien un cerebro que funciona de manera distinta a través de la dificultad de organizar estos estímulos sensoriales. Entonces es importante distinguir también dónde se produce la dificultad sensorial, que en el caso de la integración sensorial, por ejemplo, o de los niños, no responde necesariamente a que haya habido una lesión directa en el cerebro, ¿ya? Que eso también es importante distinguir. Entonces ya
yendo un poco hacia la integración sensorial y los trastornos de aprendizaje y otro tipo de disfunciones que encontramos en este ámbito, para atender estas dificultades desde la integración, o sea, para atender estas dificultades sensoriales se desarrolla toda esta teoría y es todo este modelo de la integración sensorial, que como usted ya también hablaba, tiene como madre y como mentora y como estudiosa y como desarrolladora de esta teoría, la terapeuta ocupacional Jean Ayres, ¿verdad? Quien es que ha desarrollado y estudia y valida también esta forma de observar y de atender a las necesidades en este ámbito, ¿ya? Como decía, terapeuta ocupacional, la integración sensorial también es un modelo que surge desde la terapia ocupacional y que es propio también de nuestro quehacer, por lo tanto es súper relevante conocerlo y cuán importante es también para nuestro trabajo. Entonces, el tratamiento de terapia ocupacional en trastornos de aprendizaje se masificó en la década de los 60, momento, por supuesto, en que Jean Ayres publica sus primeros estudios sobre trastornos perceptivos y sensoriales que presentan los niños y niñas con específicamente déficit en el área del aprendizaje y que presentan dificultad en la información sensorial de sus cuerpos, en el entorno, que no logran tener una buena respuesta, y estos también se relacionan con estas dificultades sensoriales, tenían relación con déficit en el aprendizaje, en lo motor y en lo académico. Entonces, ahí ya vamos viendo como elementos específicos del estudio sensorial, vemos también que estos elementos impactan en otras esferas que pasan al aprendizaje motor y a lo académico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a ser relevante porque vamos a observar un desempeño que va a estar interferido por alguna situación sensorial. Hasta la actualidad, la teoría de integración sensorial, por supuesto, ha sido extensamente utilizada en el tratamiento, por ejemplo, de los trastornos del neurodesarrollo principalmente, como los trastornos del déficit atencional, los trastornos del espectro autista, los síndromes del cromosoma X frágil, los trastornos del aprendizaje y déficit motores. Entonces, específicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de integración sensorial? ¿Alguien me podría decir qué entiende o qué sabe acerca de la integración sensorial? ¿De la definición? Por ejemplo, ¿sabe alguien o se acuerda o se imagina cómo será a qué apuntará la integración sensorial? Profe, yo me imagino que debe ser como estimular todos los sentidos a través de cierta como técnica. O sea, se me ocurre, por ejemplo, las salas de estimulación sensorial donde se estimulan muchas cosas a través de luces, texturas, entre otras cosas. Sí, eso es sí, tiene razón, es como desde lo interventivo que usamos como esos elementos para realizar una intervención, considerando, por ejemplo, distintas formas de trabajar con estos estímulos sensoriales. Sí, tiene relación, bueno, y aquí Paula Chacón dice, cómo se procesan los estímulos de nuestro cuerpo y el ambiente, exacto. Entonces, la integración sensorial es la capacidad que tiene el sistema nervioso central, ¿cierto?, de integrar, de procesar los distintos estímulos del ambiente y a través de este procesamiento generar una respuesta que consideramos como adaptativa. Y una respuesta digo, adaptativa va a ser una respuesta que vaya a ser acorde a un desafío y acorde a un estímulo particular. Ya si yo recibo un estímulo, no sé, pues si alguien, por ejemplo, yo estoy en la sala de clase y alguien me toca, a lo mejor yo me puedo, y estoy muy concentrada, a lo mejor yo puedo como un poco exaltarme, pero si tengo una respuesta así como exagerada y me frustro y me irrito, ahí ya podríamos pensar de que mi cerebro no está procesando de forma adecuada, no está integrando estos estímulos y por ende genera una respuesta que no es adaptativa al desafío o al entorno donde yo me desempeño. Ya entonces, dicho ya en términos formales de qué estamos hablando, de un proceso neurológico que organiza, como yo ya decía, las sensaciones del propio cuerpo y del entorno y hace posible la utilización de este mismo cuerpo, obviamente, de manera efectiva dentro de nuestro entorno habitual donde nos desempeñamos, ¿ya? Dentro de los sistemas sensoriales que están involucrados, por supuesto que tenemos
habituales, gusto, olfato, audición, visión, etcétera, pero además el sistema sensorial considera 3 sistemas que son los más como relevantes e importantes o que cobran un sentido extra para la integración sensorial, y que hablamos del el sistema táctil, el sistema vestibular y propioceptivo. Ya cuando hablamos de esos 3 sistemas, generalmente la integración sensorial van a estar como súper relacionados porque son importantes también para el desarrollo sensorial y las respuestas que ejecutamos y cómo las hacemos también. Ya entonces, principalmente esos 3 estímulos, no quiere decir que los otros no están involucrados, sí están involucrados, pero en la forma en que lo sensorial, y por supuesto que sea por decirlo de alguna forma, se adicionan estos sentidos como a los típicos 5 sentidos que ya estaban definidos, sino que se considera además lo vestibular y propioceptivo como parte importante de nuestro sistema sensorial y de las respuestas que debemos dar, ¿verdad?, al estímulo del entorno, como una respuesta adaptativa. Entonces, se propone, ¿verdad?, que la capacidad de organizar esta información sensorial, utilizarla para aprender y desempeñarse, se desarrolla en la medida en que el niño interactúa con los distintos desafíos del medio. Obviamente que a medida que nosotros interactuamos, a medida que vamos respondiendo a las distintas formas, a los distintos desafíos, a las distintas situaciones en las que nos encontramos interactuando constantemente, vamos a poder identificar dónde van a estar las dificultades y de qué manera estamos respondiendo efectiva o no efectivamente a este mismo estímulo. ¿Ya? También como recordatorio, hablando obviamente que lo táctil no apunté a lo táctil porque es algo más común, yo creo que todos entendemos más o menos a qué sentido o de qué forma se representa lo táctil, porque es todo, como le decía, nuestro cuerpo es táctil porque nuestra piel está en todos lados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también es un elemento importante porque también es como, lo táctil es como, podríamos decirle, la separación, entre comillas, como de mi corporalidad con el entorno. Entonces también eso pone mis límites y que a veces cuando hay dificultad en este nivel, hay unas respuestas que son exageradas a un estímulo que para alguien sin ninguna dificultad en este ámbito no le generaría mayor problema. Entonces, cuando hablamos de lo vestibular, nos referimos específicamente a la conciencia de la posición de uno mismo en relación a la fuerza de gravedad, y se relaciona con la posición de la cabeza. Generalmente como un movimiento vestibular o algo como típico que se relaciona con lo vestibular es precisamente el balanceo, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, nos movemos, estamos en este columpio donde está la niña, imaginémonos a ella que se está balanceando, su cabeza, ¿verdad?, el movimiento propioceptivo y la relación de su cuerpo con la fuerza de gravedad tiene que tener alguna relación, ¿verdad? Nosotros no, o sea, si vemos a esta niña que se está columpiando y, por ejemplo, va avanzando y cuando la están columpiando, por ejemplo, grita, se sobresale, no se quiere subir al columpio, o por el contrario se balancea y su cabeza se va hacia atrás y pareciera que su cuerpo no puede salir desde la fuerza de gravedad o hacia la gravedad, o si se estuviese columpiando, como digo, y su cabeza cayera y ella no pudiese levantarse, podríamos pensar que tiene relación con alguno de estos sentidos, o con este sentido específicamente como vestibular. Y por otra parte tenemos al propioceptivo, que está relacionado con la percepción de las articulaciones y de nuestro movimiento. Ser consciente de las partes de nuestro cuerpo, ser consciente, por ejemplo, donde tengo las rodillas, donde tengo los codos, si me golpeo o no me golpeo, si es que, por ejemplo, pasé por algún lugar y me di vuelta y arrasé con todo, yo tengo que ser consciente de las partes de mi cuerpo en el espacio, pero más relacionado con la posición del cuerpo, pero de las partes específicas como la de las articulaciones más en detalle, ¿ya? ¿Se entiende esta distinción o lo vestibular y lo propioceptivo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ya. Sigo entonces. Entonces, ya tenemos que elementos acerca, como decíamos, del desarrollo, gracias Paula, del desarrollo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el desarrollo? ¿Qué es lo que es la integración sensorial? Y cómo la integración sensorial y lo sensorial se expresa en nuestro funcionamiento y en nuestro desempeño a través de distintas actividades.
¿Ya? Ya. Ahora vamos a hablar, bueno, esto fue como a modo de introducción, y ahora vamos a hablar un poco más acerca de las disfunciones de la integración sensorial. Por supuesto, como ya les dije, nuestro objetivo acá no es profundizar en ellas, quizás en otro espacio más adelante sí se va a profundizar más en detalle en este tipo de disfunciones, en las características más profundas y a su vez en la intervención, ¿ya? Pero con esto quiero decir que yo voy a hablar las generalidades y profundizar más allá. Por supuesto que me tienen que ir preguntando cualquier cosa, pero lo que quiero decir es que nuestro objetivo no es profundizar mayormente en las disfunciones, sino que ustedes las conozcan, ¿ya? Bueno, aquí está por supuesto, maestra Jean Ayres desarrollando su teoría ya en la década de los 60, en sus prácticas de terapia ocupacional y en las prácticas clínicas que, por supuesto, se basan en lo que yo les decía al principio, netamente en la observación. Si nuestro ojo no está lo suficientemente entrenado, no es hábil como para distinguir, para observar y para diferenciar ciertos comportamientos, ciertos patrones dentro del desempeño, tenemos que entrenarlo y trabajarlo a través de la comprensión teórica y las prácticas de la terapia ocupacional. Entonces, dentro de los tipos de disfunciones, la teoría de integración sensorial estudió científicamente los procesos sensoriales, como ya estamos hablando de niños y niñas que tenían alteraciones funcionales. En esta teoría se centra a través de estos sistemas vestibulares, táctiles y propioceptivos y la influencia de estos en el desarrollo normal del niño o niña. Cuando se presentan problemas de procesamiento, se puede presentar una hiper o hiporrespuesta. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía que nuestro sistema nervioso central integra y procesa los distintos estímulos del entorno orientados a lo sensorial? Por ejemplo, no sé, cosas que muchos estímulos que a veces nosotros no registramos, hay estímulos que podemos registrar más fuertemente, ¿verdad? Entonces, cuando hay una alteración en el procesamiento, que este sistema no responde de forma adecuada a los distintos estímulos, se puede presentar una hipo o hiperrespuesta. ¿Se acuerdan lo que era la hipo y la hiperrespuesta? ¿O no? Bueno, pero la hiperrespuesta obviamente es como una respuesta exagerada. Si ponemos como esta una respuesta basal, la hiperrespuesta está hacia arriba, por supuesto, que frente a un estímulo sensorial X, mi respuesta va a ser como exagerada, por decirlo de alguna forma, al estímulo, y por el contrario, cuando existe una hiperrespuesta, mi sistema no registra del todo estos estímulos, por lo tanto esta respuesta va a ser baja, o a veces los niños, por ejemplo, a nivel táctil no van a percibir, por ejemplo, si están sucios, si tienen la cara sucia, si están con las manos sucias, o si tienen algo. Entonces la respuesta táctil es una baja respuesta frente a este estímulo, y por el contrario, niños que no toleran, por ejemplo, eh, ensuciarse, tener ciertas texturas, sentir cosas así, es una hiperrespuesta frente a ese estímulo, ¿ya? Entonces nos vamos a mover en la hipo y en la hiperrespuesta frente a los distintos estímulos sensoriales. Entonces, y obviamente que esta dificultad va a estar dada por una modulación del estímulo, ¿cierto? Como yo integro el estímulo, yo tengo que modular una respuesta, y la alteración de esta modulación puede darse, como decía, por una hiperrespuesta o una hiporrespuesta, ¿ya? Entonces, bueno, y así como también tenemos problemas de hiperrespuesta y o modulación sensorial, así como problemas de hiporrespuesta y o discriminación y planeamiento motor, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, hiperrespuesta está relacionado también con la modulación, que como les decía yo, en la modulación es como yo voy a responder en intensidad también a este estímulo, y a través de la hiporrespuesta hay dificultades en la discriminación. Y la discriminación es la capacidad que tengo yo de discriminar o de percibir o de registrar este estímulo que viene del entorno. Y por supuesto que estas alteraciones, ya sea de la hiper o hiporrespuesta, va a generar finalmente problemas del desempeño ocupacional en los distintos contextos en que este niño o niña se desenvuelva. Entonces, vamos a revisar algunos problemas de hiperrespuesta y o modulación sensorial,
como les decía, estamos viendo generalidades netamente en este ámbito. ¿Y qué es lo que hablamos entonces cuando, a qué nos referimos cuando hablamos de una hiperrespuesta o modulación sensorial? Entonces tenemos que la capacidad de modular la información sensorial se puede observar en los procesos de orientación, de alerta, de atención o emoción que corresponden a este estímulo sensorial. Entonces, como, perdón, lo de modular tiene que ver un poco con, estoy pensando en una palabra que sea como, que pueda responder a lo que quiero transmitirle. Lo de modular es como calibrar un poco, calibrar esta respuesta frente al estímulo sensorial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dificultades para modular, puedo estar hiperalerta, puedo estar hipoalerta, puedo estar irritable, puedo estar no irritable, y que obviamente que van a estar respondiendo a este estímulo sensorial. Entendemos que van a haber ocasiones que lo sensorial me va a demandar a lo mejor una respuesta mayor, pero en la mayoría de los funcionamientos no debería ser así. Ya no debería interferir en nuestro funcionamiento cotidiano. Entonces, cuando estos procesos de modulación están afectados, se puede observar fluctuaciones extremas de hipo o hiperrespuesta en el nivel de alerta, de atención, de regulación emocional y en la organización de comportamientos, y que esto frecuentemente lo podemos observar en los trastornos de déficit atencional o en los trastornos del espectro autista. En ambos es común, y si es que, bueno, en realidad no es común, es habitual, y siempre nosotros tenemos que ir a mirar trastornos o dificultades desde la integración sensorial cuando nos encontramos con estos diagnósticos, porque muchas veces a la base de estos comportamientos inadaptativos, considerados disruptivos o desajustados muchas veces al entorno, puede haber a la base dificultades en el procesamiento, en la modulación sensorial y por lo tanto en la respuesta que se da a los distintos desafíos del entorno. ¿Ya? Y bueno, parece en este caso que el niño o niña no puede responder u orientarse a estímulos táctiles, auditivos o de movimiento, por ejemplo, niños con inseguridad gravitacional y hiperrespuesta vestibular, que era un poco el ejemplo que yo les daba antes de que no pueden calibrar un poco la respuesta a estos distintos estímulos, por lo tanto su sistema no modula, no calibra y no responde de forma efectiva. Y, por ejemplo, alguien con inseguridad gravitacional es alguien que tiene muchas dificultades, por ejemplo, para separar los pies del piso. Si es un niño que tiene inseguridad gravitacional, nosotros lo queremos subir, por ejemplo, a una base que sea como, hoy no me acuerdo el nombre de esta... Un sube y baja, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, un sube y baja, ya vamos a poner ese mismo ejemplo de sube y baja, y yo estaba pensando como en esta, no me acuerdo el nombre, se me olvidó completamente, pero estas tablas que uno separa y que intenta hacer equilibrio, por ejemplo, pero sí más común, muchas gracias ahí por la ayuda con el ejemplo, a un sube y baja. Alguien con inseguridad gravitacional, pensando también que la inseguridad gravitacional tiene relación también con lo vestibular. Si queremos a alguien un niño o niña con inseguridad gravitacional, ponerlo, por ejemplo, en un sub y baja, eso va a ser, pero imposible, va a haber una respuesta catastrófica frente a eso. El niño o niña puede tener una respuesta exagerada de llanto, de irritabilidad, de miedo, de angustia, y que por supuesto que nosotros, entendiendo en un contexto cotidiano, no esperaríamos que existiese esa respuesta. Si puede ser que a alguien no le guste, pero la respuesta ahí es llamativa, ¿cierto? Ahí va a llamar la atención y podemos sospechar de que hay inseguridad gravitacional, porque como hablábamos, habla un poco de la relación vestibular de mi cuerpo y el espacio y de la posición muchas veces de mi cabeza contra la fuerza de gravedad. Entonces todo este tipo de juegos o todo este tipo de actividades le causan problemas y limitan muchas veces el desempeño, por ejemplo, en el jardín en una actividad de patio. Estoy inventando. O, por ejemplo, eso también va a limitar la participación y la interacción social en un contexto lúdico en que, no sé, el niño o niño vaya a jugar a la plaza. Entonces, cuando todas estas situaciones nosotros vemos que se transforman en un problema y que se transforman muchas veces en una limitación en la participación, tenemos que poner ojo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Van entendiendo? Todo bien, profe. Súper, muchas gracias.
es que si no habían escuchado, de repente puede ser que sea como un poco más complejo. Espero poder explicárselo y transmitírselo de una manera que les sea fácil, pero las bases teóricas de la integración sensorial, porque por supuesto tiene que ver harto con las neurociencias, con los sistemas corticales, los sistemas periféricos, bueno, en fin, ya es una materia más compleja. Entonces por eso mi interés, como les decía, es explicarle lo más claro posible de qué es lo que estamos hablando en términos generales y sin entrar mucho en materia más detallada, ¿ya? Y bueno, la hiperrespuesta vestibular también tiene relación a lo mismo, pero que muchas veces no se relaciona con los movimientos que despegan los pies del suelo, por decirlo de alguna forma. La inseguridad gravitacional es mucho más compleja que la hiperrespuesta vestibular, por ejemplo. Ya. Y entonces, los problemas entonces asociados a la hiperrespuesta a distintos estímulos sensoriales se describen en la literatura como defensa sensorial. Dos tipos de hiperrespuesta, por ejemplo, dos ejemplos de tipos de hiperrespuesta, la defensibilidad táctil y la inseguridad gravitacional, ¿verdad? Y la defensividad táctil es un poco el ejemplo que le hablaba antes, que alguien, un niño o niña que, por ejemplo, en un contexto de patio, en que vaya a jugar al patio, nosotros notamos que, no sé, por ejemplo, está sentado o sentada ahí solito, solita, y no le gusta participar en estas actividades porque el solo hecho de pensar, que ustedes saben cómo es el caos en los patios, porque se chocan, que se golpean, que hay poco cuidado entre uno y otro. Para un niño, por ejemplo, que sea defensivo táctil, estar en una situación así, por supuesto que lo va a alterar y lo va a predisponer también a participar de otra forma en ese contexto, o a no hacerlo, o a abstraerse, o a limitarse, o por ejemplo, si un niño que tiene defensibilidad táctil, nosotros los vamos a poner a trabajar, por ejemplo, en actividades para que no se me caiga el carnet, pero como artes plásticas, o tecnología, o de esa línea, o de artes, por ejemplo, y le va pésimo porque cada vez que tiene, no sé, que pintar con pinturas, que amasar, que tiene que ensuciarse, o que tiene que tomar algo, porque es defensivo táctil, por supuesto que su desempeño en esa tarea va a estar limitada e interferida por una base sensorial que se relaciona a esta hiperrespuesta, o a esta respuesta que exagera lo que nosotros consideramos, entre comillas, normal, porque claro, comprendemos que quizás no todos nosotros nos gusta andar sucio, ni nada, pero sin embargo nosotros podemos tolerar hacer una actividad y cumplirlas a pesar de que sea un poco molesto, o podemos generar estrategias para suplir estas dificultades de alguna u otra forma, ¿ya? Entonces, estos déficits de modulación incluyen dificultades en el procesamiento y la organización de respuesta a los estímulos táctiles y vestibulares, los comportamientos observados en niños y niñas con defensividad táctil son irritabilidad, miedo, ansiedad, distracción, hiperactividad y otros. Y, a ver, déjame ver aquí. Dice Nicolás, ¿y cuáles podrían ser esas respuestas en el caso de ser defensivo táctil? Ah, justo lo estoy respondiendo. Ah, y justo lo estoy leyendo, así que estamos bien. Claro, sí, eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya justo estaba respondiendo lo que estaba leyendo. Pero le quedó claro entonces, Nicolás, ¿sí? Pero lo que decía yo que por eso es súper importante, como les decía, la observación, y muchas veces a la base comprender un desempeño, por ejemplo, cuando hay un desempeño en algunos ámbitos particulares, en actividades particulares, nosotros tenemos que siempre pensar más cuando hay diagnóstico de trastorno de déficit atencional, trastorno del espectro autista, o en esa línea que tienen relación con el neurodesarrollo, ¿verdad? Tenemos que tener más ojo porque seguro que algo sensorial hay en algo, eso seguro, ¿ya? Entonces, como ya les decía, las respuestas son respuestas que de verdad son llamativas, son respuestas que no podemos concebir solamente por un estímulo. Entonces hay algo que realmente los niños y las niñas lo pasan mal, no es que sea ni por malcriado, ni por mañoso, ni porque no le gusta, sino que de verdad lo pasan mal y son situaciones que son un poco angustiantes.
Ya entonces la inseguridad gravitacional se caracteriza entonces por la respuesta de excesivo miedo o ansiedad digo, durante actividades relacionadas con el movimiento, y se ha pensado que este trastorno se relaciona con los órganos otolíticos, y recuerden que, como les decía, tienen relación con los movimientos de la cabeza, y obviamente que del oído específicamente, como más en el oído medio, y que también estos sistemas nos entregan información acerca de que estos órganos otolíticos muchas veces van movimiento, se van moviendo, ahí sí, y se van ajustando muchas veces a los cambios de posición. Entonces, cuando hay alguna dificultad en este ámbito, claramente que si yo me movilizo, yo tengo algún movimiento brusco, va a afectar de otra forma, porque mi sistema, mis órganos, no están respondiendo de la forma más óptima, ¿ya? Bueno, que responden permanentemente a la fuerza de gravedad y detectan los movimientos lineales, ¿ya? Entonces, después hablamos también de las disfunciones de bueno, hablamos ya de la hiperrespuesta, ¿verdad? La hiperrespuesta relacionada con el estímulo vestibular también. Y ahora vamos a hablar acerca de la hiporrespuesta y dificultades en la discriminación, ¿ya? Entonces, entre las características de estas disfunciones, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar a niños que no perciben o responden de manera no adecuada a los estímulos sensoriales, comportamientos de alta intensidad motriz, como saltar, correr, etcétera, sin propósito aparente, y además presentan en déficit de control postural y planeamiento motor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay hiporrespuesta? Son niños, por ejemplo, que se caen, que se golpean constantemente, que muchas veces parecen que no sienten, no sé, a veces niños que son muy inquietos o que se le llaman también buscadores de sensaciones, que pareciera que constantemente están buscando algo que hacer, como mover el cuerpo, subirse a cosas, bajarse de cosas, escalar, por ejemplo, los niños que se suben a las mesas, se suben a las sillas, que su comportamiento también se orienta a buscar estos estímulos que finalmente lo que hacen es como de cierta forma poder regular su funcionamiento, ¿ya? Y que por supuesto que estos déficits o estas dificultades van a tener relación, por lo tanto, al comportamiento relacionado con lo motor, con el control postural y con el planeamiento motor. Pensando, ¿verdad?, que como ya dijimos, lo propioceptivo tiene relación a las partes de mi cuerpo en relación al espacio. Entonces, si tengo una hiporrespuesta, por supuesto que mi plan motor, mi forma de ejecutar una actividad o mi forma de hacer un movimiento puede estar interferido y alterado, y con esto la respuesta a este desafío no va a ser la adecuada, ¿ya? Entonces, en el déficit de bueno, y ahí terminamos con ese. Y el déficit de discriminación se refiere a problemas de organización y análisis de la información sensorial, donde nosotros a través de los canales podemos percibir la información, pero no podemos discriminar. Podemos registrar un estímulo, pero no podemos discriminar, por ejemplo, la intensidad, dónde está, el lugar, etc. Y estas dificultades de discriminación, las dificultades en la discriminación de sonidos similares, la confusión direccional de la escritura, o por ejemplo este tipo de situaciones también se relacionan con la hiporrespuesta. Ya todo lo que tenga que ver, como les decía, con organización del cuerpo en el espacio, con planear movimientos, con ejecutar movimientos, con el control postural, tiene que ver con lo propioceptivo, que es, como repito e insisto, en la relación de mi cuerpo en el espacio. ¿Ya? Y que obviamente que como relaciono y como yo percibo mis articulaciones y mi cuerpo como un todo frente a un movimiento, también es importante, ¿verdad?, la ejecución, y que va a haber una ejecución pobre o con dificultad cuando tenga alteraciones en este ámbito. Estos problemas entonces de discriminación o percepción sensorial pueden ocurrir en distintos sistemas sensoriales y presentarse en conjunto con problemas de modulación sensorial. Entonces también es cierto que pueden existir ambos, puede existir frente a algún sistema sensorial, puede haber hipo o hiperrespuesta, o por ejemplo, no sé, puede ser hiper al vestibular, hipo al propioceptivo, o hiper al táctil e hipo al vestibular, etc. Pueden haber combinaciones también, y por lo tanto que estos problemas de modular o regular o responder van a estar presentes.
Cuando hablamos problemas de praxis o planificación motora, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, Gineers entonces definió las praxias como la habilidad para conceptuar, planificar y ejecutar actos motrices no habituales. Nosotros antes de hacer muchas veces un plan o una ejecución motora, para que exista la praxis tenemos que tener, idear, planificar y ejecutar, ¿verdad? Imaginar cómo yo voy a hacer un movimiento, cómo mi cuerpo se va a mover. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ya miren, vamos a hacer una secuencia motriz, y esta secuencia motriz consiste, no sé, en saltar una cuerda, después ustedes tienen que gatear, después tienen que esquivar ciertos obstáculos, ciertas cosas que pasan antes de hacerlo. Su cabeza ya está planeando, ya está ideando, ya está imaginando cómo hacer este movimiento, que a dónde se tienen que mover. Ustedes ya automáticamente van a pensar que van a tener que, por ejemplo, no sé, saltar con los dos pies juntos, de generar su plan motor. Estas dificultades se ven afectadas cuando hay problemas en las praxias muchas veces, y que por lo tanto la ejecución de estos actos voluntarios se ve alterada también. Entonces, una forma también de poder ver si es que hay dificultad en el planeamiento es precisamente generar movimientos o situaciones o circuitos que sean nuevos, por ejemplo, poner prueba a los niños diferentes para ver cómo se ajustan, cómo planean y cómo ejecutan, por ejemplo, una actividad nueva con un objeto, o no sé, pues poniéndole dificultades, nos va a entregar información acerca de si hay un buen planeamiento, no hay planeamiento, y así poder ir descartando dónde específicamente está la dificultad en el ámbito sensorial. ¿Ya? Entonces, varias dificultades de las praxis han sido estudiadas en la teoría de integración sensorial, como la somatodispraxia y el déficit de integración bilateral y secuencia. Cuando hablamos de somatodispraxia, vamos a ver que se presentan déficits en el procesamiento de la información somatosensorial. Cuando hablamos de los somatosensoriales, estamos hablando del sistema táctil y propioceptivo, que requiere, por supuesto, actos motrices inusuales, por ejemplo, la imitación de movimientos corporales, hacer deporte, la escritura, la construcción. Nosotros, por ejemplo, también podemos ver las praxias, la somatodispraxia, por ejemplo, no sé, en actos motores importantes, como les decía, en secuencias, cuando los niños, por ejemplo, se van a desarrollar alguna actividad que resulta nueva y no logran ajustarse, no logran adaptarse, por ejemplo, a ciertos modelos, a imitar, por ejemplo, una construcción, imitar o una figura que yo le arme y haga que la imite y no la pueda hacer de acuerdo a la edad y al desarrollo. También podemos considerar que tenemos alguna alteración en este índice, ¿ya? Y los problemas en la percepción táctil a menudo también van a ir acompañados con disfunción en la percepción visual y en la coordinación visomotora. Por ejemplo, las actividades que requieren de coordinación, como atarse los cordones, utilizar cierres y botones, ¿ya? O sea, toda la base de la ejecución de movimiento y cómo se hacen las cosas está muy a la base, por supuesto, de todos estos sistemas sensoriales. Entonces es muy relevante que para nosotros como terapeutas ocupacionales podamos identificar esto y atenderlos e intervenirlos prontamente. Cuando hablamos de integración bilateral y secuencia, es la capacidad que tiene nuestro sistema, la capacidad que nosotros tenemos de integrar nuestros ambos hemisferios, por decirlo de alguna forma, para generar una respuesta coordinada frente a un desafío X. Entonces, en niños o en niñas que presentan estas dificultades de procesamiento propioceptivo, vestibular y de praxis, vamos a observar dificultades en la planificación y en la ejecución de tareas que requieren, por ejemplo, un feedback, una retroalimentación o anticipación del movimiento, control postural, coordinación motora bilateral y control oculomotor. Por ejemplo, andar en bicicleta, ya que eso es como lo típico. Por ejemplo, jugar con una pelota, donde nuestro organismo tiene que estar lo suficientemente coordinado para responder de una manera anticipada muchas veces a los movimientos o a las situaciones, y a su vez sobre la marcha poder ir ajustando mis movimientos para responder. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a andar en bicicleta, si nos imaginamos y nos remontamos a ese momento o imaginamos a alguien que lo está haciendo,
es como el movimiento, ¿cierto?, de entrenamiento que va así como que quiere pedalear, pero se tiene que ajustar su cuerpo a la respuesta a ese movimiento hasta que incorpore el otro en mi cuerpo y así lo haga de una forma coordinada, de una forma sinérgica y que integra ambas partes frente a un movimiento. Por ejemplo, si vamos saltando así, pucha, no nos estamos viendo para saltar, pero no saltar con las dos piernas, sino con las piernas alternadas, por ejemplo, con las piernas alternadas, avanzando con las piernas alternadas, ese también es un movimiento de integración bilateral y secuencia. Desde la integración sensorial hay varias formas y actividades en que uno puede observar estas distintas formas de hacer, de desarrollar estas habilidades. Y como les decía, se observa típicamente en actividades como andar en bicicleta, jugar con pelotas, copiar la pizarra y cruzar la calle, por ejemplo, donde entendemos que tenemos que reconocer, identificar y responder a los distintos estímulos y por supuesto que organizar la información tanto que nos entrega la retroalimentación que nos entrega el entorno, porque si nosotros no estamos pendientes y no respondemos, nos vamos a chocar, nos vamos a golpear, nos vamos a caer, no vamos a poder, ¿cierto?, jugar con distintas actividades que me gusten, a lo mejor no voy a poder, no sé, pues, ejecutar tareas que se relacionen con el desempeño escolar, por ejemplo. Entonces, en conclusión, estas disfunciones hipo o hiper generan una afectación diversa y por supuesto que afectan el desempeño ocupacional, pueden ser una causa común de frustración y ansiedad en niños, niñas, familia y comunidad en general, porque muchas veces no se entiende desde dónde nacen o de dónde provienen estas conductas en los distintos ámbitos, por ejemplo, como ya les mencionaba antes en los casos, y como yo les decía, también puede haber hipo e hiperrespuesta, y que se tienen que tratar ahí de forma diferenciada. La evaluación en integración sensorial, bueno, requiere mucho entrenamiento también, se han desarrollado distintos métodos de evaluación para identificar los distintos tipos de déficit, en general se agrupan en cuestionario, entrevista, historia sensorial, está el perfil sensorial que permite también entregar información útil acerca del funcionamiento sensorial en los distintos aspectos de estos sistemas, escalas de observaciones clínicas, test estandarizados con puntuaciones normativas, pero en general lo que más se usa es que cada vez lo sensorial y las evaluaciones están siendo más utilizadas, pero el perfil sensorial, a mi parecer, sigue siendo uno de los que se utilizan bastante, y por supuesto lo que yo ya les decía, la observación clínica, y que por supuesto se acompañe de observaciones estandarizadas, por ejemplo, como que apuntan y anotan ciertas respuestas que tienen los niños como estímulos, como no sé, a las luces fuertes, a los sonidos fuertes, a los movimientos, si tolera, por ejemplo, o no tolera, o sobre reacciona cuando suena un secador, cuando pasa la ambulancia, se tapa el oído, tiene una respuesta exagerada cuando hay luz, no sé, pues distintos ámbitos que vamos a ir evaluando y que vamos a ir conociendo también y observando, por supuesto, a propósito del desempeño. La principal herramienta que tenemos nosotros para intervenir en este ámbito, por supuesto que es el juego como ocupación principal y es el medio para el desarrollo y mediante el cual nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos nuestras bajo la manga, y a mi parecer es como una fortaleza poder ocupar el juego como mecanismo de intervención. Por supuesto que va a ser lo primero que vamos a trabajar cuando estemos en integración sensorial siempre, y por supuesto que también en este modelo se enfatiza la importancia en que el niño o niña puede elegir de manera activa qué acciones surgen dentro de la terapia. Por ejemplo, cuando hacemos terapia de integración sensorial, como ahí decía una compañera, nos imaginamos una sala que es pero implementadísima, espectacular, de ensueño, y el niño o niña viene, yo no le voy a decir, ya mira, tú vas a pasar por este, sino que nosotros lo dejamos, que ellos escojan los distintos elementos que van a utilizar, y a través de ese elemento yo voy a generar mis estrategias para incorporar los elementos que tengo que trabajar desde lo sensorial. ¿Ya? Voy a adicionar otro elemento, le voy a pedir una respuesta distinta, y a propósito de eso yo voy a generar mi intervención. También le damos a los niños la sensación de control y de manejo frente a estas situaciones, y que también por supuesto ayuda al sentido de eficacia y a la seguridad, por ejemplo, en estos escenarios que muchas veces pueden ser un poco más angustiantes para algún niño, obviamente de acuerdo a las dificultades que tenga cada uno. Y mediante ello se le otorga, bueno, ahí ya lo decía, se le otorga el control al niño,
la motivación intrínseca para el que elija los comportamientos motores sensoriales que consideramos también más adecuados, y con esto generamos también una mayor motivación, un compromiso y un interés en participar de este tipo de actividades. Desde la intervención, es una intervención compleja que requiere un entrenamiento y práctica supervisada, además de los aspectos teóricos perdón, y las técnicas de integración sensorial. Requieren la participación activa del niño o niña, la presencia y disponibilidad de desafíos ambientales, la elaboración de respuesta adaptativa, equipamiento especializado en un contexto de juego y una adecuada relación profesional. ¿Por qué se hace hincapié también en eso? Porque no se puede hacer integración sensorial en cualquier lugar, ni nadie, ni cualquier persona, porque tiene que haber una capacitación extra, para poder efectivamente hacer integración sensorial y además disponer de una sala. A ver, Nicolás, hágame esa pregunta cuando terminemos, porque ahí le puedo comentar quizá un poco más, o si no respóndome la pregunta, ¿ya? Porque justo iba a mencionar eso. Entonces, ¿dónde estaba yo? Ya, que yo decía que además requieren una inversión, porque las salas de integración sensorial tienen que tener distintos materiales, material suspendido, cuñas, columpio, por ejemplo, camino y piso de distintas texturas. Hay una infinidad también de elementos que configuran el desarrollo de una terapia de integración sensorial, pero la limitación es que no siempre en los servicios y en los dispositivos tenemos una sala que tenga esas características y por ende podamos hacerlo tan fácil, y además porque necesitamos la capacitación. No sé, por eso yo les decía que hoy vamos a hacer una pincelada y vamos a hablar, porque ustedes comprenderán que para hacer una certificación, para hacer integración sensorial, son varios cursos los que se pasan, y después de ahí podemos efectivamente hacer integración sensorial, así que no es tan fácil. Y por supuesto que es importancia de la práctica de la intervención, es importante el análisis de la experiencia sensorial y la respuesta adaptativa en el contexto de juego y en la relación social. Todo lo que nosotros veamos de interacción, de relación, de funcionamiento, de ejecución, de tareas, de praxia, de todo va a ser relevante para lo que podamos observar en ese contexto. Y la respuesta adaptativa es la respuesta del niño o niña al desafío presentado por el terapeuta, ¿verdad? Entonces, como les decía, cuando el niño escoge un elemento particular, cuando escoge un mobiliario particular, ese va a ser mi momento para yo generar las estrategias para buscar una respuesta adaptativa del niño o niña frente a este estímulo. Y por ejemplo, la respuesta adaptativa no necesariamente tiene que ser una respuesta que pensemos que es súper elaborada, sino que una respuesta que se ajuste solamente a responder con cosas pequeñas. Por ejemplo, si yo lo estoy pasando en el vestibulador y el niño no se quiere soltar y está muy atrapado, a lo mejor yo le voy a pasar es como lo típico, una pelota, un oso, y yo lo voy a balancear y le voy a decir, ya mira, cuando yo cuente 3, tú vas a tirar el oso y lo vas a encestar, por ejemplo, en una canasta, o la pelota en una canasta. Entonces yo voy poniendo desafíos distintos en esta ejecución y en esta forma, por ejemplo, en que el niño escoge una actividad sobre otra. Y bueno, para finalizar, ahí está la maestra Jean Ayres, y bueno, esto está sacado desde la Corporación de Integración Sensorial. Hay una imagen que vi por ahí, no se ve muy bien, eso sí, pero dice: la integración sensorial es una base importante para el comportamiento adaptativo, y la teoría de integración sensorial enfatiza los procesos sensoriales motores, activos y dinámicos que apoyan el movimiento y la interacción dentro de los entornos sociales y físicos, y que actúan como catalizadores del desarrollo. ¿Y algún ejemplo, dudas, preguntas? Y aquí estoy de nuevo. Oye, lo siento porque fui un poco rápido, era harta información, pero en honor al tiempo y a la clase que tienen después, espero que no nos hayamos pasado mucho. Y como les decía, y ahí como para reforzar un poco, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un niño en sala de clases que tiene bajo desempeño, por ejemplo, bajas notas en alguna
en alguna materia, si le cuesta aprender, si parece que siempre está distraído, por ejemplo. Nosotros podemos sospechar de cosas tan simples como una etiqueta. Muchas veces ocurre que hay niños que son hiper al estímulo táctil y, por ejemplo, tienen una etiqueta, tienen algo que le molesta en la ropa, en el calcetín, y, por ejemplo, no es que el niño, no es que el niño tenga un bajo desempeño, digo, porque no entienda o no comprenda la materia, sino que lo sensorial pasa sobre su nivel de concentración. Entonces, ningún niño va a poder poner atención, por ejemplo, si está todo el rato ahí con la etiqueta que le molesta, y que la ropa, y que pucha, y que el pelo, y que si el calcetín tenía una costura, por ejemplo. Entonces, finalmente su concentración se ve interferida no por una capacidad cognitiva necesariamente, sino que por un elemento sensorial que está a la base, y que, por ejemplo, se pasa si es que, no sé, pues nosotros le sacamos toda la etiqueta. En algunos países y en algunos lugares, por supuesto, más desarrollados que nosotros, ojalá alguna vez fuéramos en esa dirección y lo pudiésemos ver, por ejemplo, en salas de clases donde está esta perspectiva de la integración sensorial, con niños que son, por ejemplo, hiper al estímulo auditivo, donde todo lo que tiene que ver con sonidos les molesta, por ejemplo, ponen pelotas de tenis en las patas de las mesas, cosa que si estas se mueven o los niños se mueven o se dan vueltas no van a sonar, y por lo tanto esto no va a afectar el desempeño de un niño que sea hiper al estímulo auditivo. Por ejemplo, los niños que son inquietos, que son buscadores de sensaciones, que nosotros los vemos que son inquietos, que se suben, se bajan, se caen, están golpeados, todos cochinos. ¿Quién no ha visto un niño así? Capaz que ustedes mismos, nosotros mismos también tenemos nuestras cosas sensoriales, pero no afectan y no limitan nuestra forma de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en otros lugares, para evitar y para favorecer un poco la autorregulación, porque estos estímulos, esta búsqueda de estímulos, lo que finalmente quiere es como que el niño se pueda regular y responder de una buena forma. Entonces lo que se hace con estos niños, por ejemplo, es que hacen la clase sobre un balón terapéutico. Entonces, en vez de estar sentado en la silla, ellos están poniendo atención, porque muchas veces mediante este estímulo, ustedes han escuchado también cuando dicen, oye, pero si este niño no copia nada, no escucha, no pone atención en clases, pero se sabe toda la materia, se saca puras buenas notas. Por ejemplo, pasa que ellos se regulan de esa forma para poder favorecer, por ejemplo, su atención. Entonces le ponen, por ejemplo, un cojín de poroto, una mochila que tenga un poco más de peso para que le entregue estimulación propioceptiva, por ejemplo, y eso favorezca un desempeño en una actividad X. En algunas partes tienen, cuando los niños están sentados, se sientan como en una especie de bicicleta, donde durante la clase están pedaleando, y hacer ese movimiento y regularse de esa forma, por ejemplo, favorece el proceso cognitivo de la atención y la concentración, en fin. Tanto quería como poner algunos ejemplos para que se observara y trataran un poco de seguirme hacia dónde quiero ir cuando observamos cómo disfuncionan alteraciones como en el desempeño, desde lo sensorial. Y eso, ya para no extenderme mucho más. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. ¿Me entendieron? Si es que me entendieron, agradecería que me pusieran un dedito para arriba, un dedito para abajo. Si no me entendieron, me pueden... Ya, súper, ahí veo por lo menos más dedito para arriba que para abajo. Porque la integración sensorial, lo sensorial, como les digo, no es muy simple, entonces creo que, y espero haberle transmitido esto express, un poco rápido, pero que les haya servido un poco para visualizar, para ubicarse y para comprender de mejor forma cómo nuestro rol también es muy importante en este tipo de intervenciones, y como les decía, como nuestro ojo y nuestra observación muchas veces puede definir el desempeño y el desarrollo de un niño o niña, pues, en distintos contextos. Yo lo llevo a lo educativo porque lo educativo es como lo más común, pero esto, por ejemplo, a los niños que tienen trastorno del espectro autista y les cuesta y no toleran, por ejemplo, el cantar el cumpleaños, que se revienten los globos, claro, exacto, sí, pues tiene que haber un ojo entrenado. Entonces, por ejemplo, que le afecte los sonidos, como digo, que los globos, que el cumpleaños, que finalmente todo eso se transforme en un caos, obviamente que va a limitar la habilidad social o la capacidad o la posibilidad que este niño va a tener de adaptarse y de interactuar con otros. Entonces hay que hacer todo un trabajo, por ejemplo, para ir ayudando a que haya una desensibilización frente a ciertos estímulos. ¿Ya? Entonces,
Es un tema, a mí en lo personal me gusta mucho, me parece súper interesante, pero es contundente para la discusión y la conversación. Bueno, aquí Romina dice el ojo debe estar muy entrenado. Sí, claro, porque a veces se puede confundir con manía o costumbres familiares. Exacto, pues y esa va a ser la diferencia del trabajo que hagan ustedes y hagamos nosotros como terapeutas ocupacionales, poder definir claramente y distinguir, digo, claramente dónde está la dificultad. Si está puesta en lo sensorial, si efectivamente son costumbres, si efectivamente son manías, ¿cierto? Entonces esa va a ser nuestro desafío y es lo que ustedes van a tener que desarrollar en parte a través de la formación, porque ustedes entenderán que la formación de pregrado es una pincelada y uno que después que sale se sigue formando y profundizando y especializándose en algún ámbito. Así que eso. Profe, por ejemplo, incluso, perdón, Sí, sí, adelante. ahora con la pandemia, los niños pequeñitos han sido los que se han visto más afectados, e incluso como que está muy, no sé si la palabra es de moda, pero se ha hecho más común el hecho de los niños con TEA. Pero es por la misma poca sociabilización que ha existido en estos 2 años que hemos estado confinados. Claro. Entonces, por eso decía lo del ojo clínico, porque a veces, por ejemplo, no sé, son muy estructurados, le gusta cierto tipo de ropa, no, es que tiene TEA, y lo están diagnosticando desde muy chico y encasillando al tiro con algo, cuando en realidad a veces solo es una etapa, o después se desarrolla de otra forma y cambia, y cosas así. Y por eso es importante la historia clínica. Siempre hay que pensar que ningún comportamiento, excepto que situaciones como ya más traumáticas, pero ningún comportamiento, ninguna situación se genera porque sí. Generalmente cuando están estas disfunciones, cuando sospechamos de un TDAH, cuando sospechamos de un TEA o de alguna integración o alguna dificultad, por ejemplo, desde la integración sensorial, nuestra historia clínica tiene que ser súper buena porque a través de la historia clínica nosotros vamos a poder identificar si es que hubieron antecedentes previos, por ejemplo, de que nos indicaran que había, no sé, por un trastorno del espectro autista, porque, no sé, por un niño de 3 años que, como ahí decía la compañera, no sé, no mirara a los ojos, no quisiera socializar o no quisiera interactuar con otros, pero solo eso no va a configurar, ¿cierto?, para un trastorno del espectro autista, pero si además de eso, no sé, pues tiene conducta, comportamiento estereotipado, si sus intereses son restringidos o otros, etcétera, ahí nos va a ir sumando para que la historia clínica sea coherente también con el comportamiento que estamos observando. Por eso la forma en que nosotros llevamos estas historias clínicas, que hacemos indagamos acerca en una entrevista, por ejemplo, también es súper relevante y súper importante también. Y bueno, Paula dice, igual los papás están más tiempo en la casa y se pueden dar cuenta antes de los cambios de conductas que presenten. Idealmente sí, pues cuando hablamos en niños que son pequeños, por supuesto que lo principal es apelar un poco a la sospecha y a la duda de las figuras significativas primarias, porque ellos van a identificar y van a decir, oye, esto igual no me parece tan, tan común y tan habitual, porque muchas veces eso también genera diagnósticos tardíos y cuando también hay una perspectiva de género, y ahí con esto sí que termino, porque se me pueden ocurrir muchas cosas, pero cuando también vemos una perspectiva de género, eso también es interesante, porque ustedes saben que los diagnósticos, la psicopatología, que es algo que yo hago mucho énfasis también, es que no todos los TEA y todas las definiciones de trastorno de déficit atencional, de trastorno del espectro autista, de discapacidad intelectual, queramos o no, están vistas de una perspectiva masculina. Y la expresión de esta psicopatología o de estos diagnósticos se da distinta en la clínica cuando es mujer, cuando son mujeres. Entonces también muchas veces pasa, como se dice, más piola cuando se trata de mujeres, pero a la base pueden haber diagnósticos tardíos y que a veces hacen obviamente que esto, repitiendo lo que dije, el diagnóstico sea más tardío y por ende el pronóstico sea menos favorable. Entonces siempre hay que estar pendiente y el determinante de género considerarlo también en nuestras prácticas, en nuestras intervenciones y en nuestras evaluaciones. Y bueno, Paula aquí se acordó cuando era chica, no cuando era chica, dijo, yo me acordé cuando era niña con la clase. Cuénteme, explíqueme eso que se refería. Por ejemplo, yo creo que todos tenemos algunas particularidades desde lo sensorial. Por ejemplo, no sé, un ejemplo súper coloquial, pero para lavar la loza, yo, Paula, lavo la loza y hay
tiene dos partes la esponja, pues una que es más áspera y otra que es como suavecita. Cuando a mí no me gusta lavar con la suavecita porque me da como, no me gusta. O los calcetines cuando están, no sé, como mojados de lana, esa cosa no. Pero yo lo puedo solucionar, pues yo lavo por la otra esponja y puedo hacer la actividad igual, ¿cierto? Pero si ustedes, por ejemplo, no sé, hay algo desde lo sensorial que realmente interfiere en que ustedes puedan ejecutar una actividad y un desafío del entorno, ahí ya es el problema complejo. Pero si no, uno generalmente genera adaptaciones, que es lo que esperaríamos que ocurriera cuando no se necesita apoyo, por supuesto. ¿Sí? Así que, Paula, cuénteme cortito, ¿qué se acordó cuando niña en clase? O no sé cómo era el... Me acordé con la parte cuando estaban hablando del desarrollo más de vestibular, porque cuando era chica justamente yo me subía a los balancines y por alguna razón cuando estaba ahí me mareaba y me caía, siempre me iba para atrás, así como que ay, y me pasaba eso igual y con las bicicletas también. De hecho no aprendí a andar en bicicleta por lo mismo. Claro. Ahí Así tenemos que me acuerdo de eso. integración bilateral y secuencia. Lo propio por eso le digo, ahí si nosotros empezamos a explorar, probablemente ustedes van a encontrar algunas cosas que no toleran, que les molestan, pero que no impiden que ustedes puedan ejecutar sus tareas como de costumbre. Pues ahí el problema es cuando los niños y niñas, estas respuestas, como les decía, son exageradas y que limitan también la adquisición de nuevos aprendizajes, de hitos del desarrollo, en el juego, etcétera, lo que sea. Dice Paula Chacón, dice, la integración sensorial se aborda en niños y niñas, pero también en adultos, sí, también en adultos, porque muchas veces los adultos arrastran este tipo de situaciones y como que se tapan, no se perciben mucho, pero sí, también hay integración sensorial para adultos, para personas adultas. Sí. Sí, exacto, porque como digo, ahí nosotros podemos compensar algunas cosas, pero realmente a veces no se puede compensar y llegan consultando la vida adulta por situaciones que vienen obviamente desde tiempos anteriores. ¿Ve? Entonces ahí alguien se acuerda del vértigo, ahí como digo pueden ser en distintas situaciones que ustedes puedan observar estas dificultades. Así que eso, no sé si es que hay alguna pregunta o duda, pucha, lo siento porque son 5:45 y ustedes a las 6 tienen clases con el profesor Bernardo, así que sepan excusarme por quitarles 15 minutos de su rato. Así que si es que no hay preguntas, dudas, última vez solamente quisiera confirmar y corroborar que se entendió la información, de que no quedaron con dudas. Y bueno, cualquier cosa de todas formas seguimos en contacto. ¿Ya? Así que eso. Ya, profe, muchas gracias. Ya, pues que les vaya bien, cuídense, ánimo para la clase que viene y les recuerdo por favor que me confirmen a qué hora nos encontramos el jueves en en paréntesis, en la clase de contextos comunitarios, si es a las 2:30 o a las 3. Así que eso. Vayan nomás, cuídense, que estén muy bien y nos vemos el jueves. El jueves nos vemos. Que estén bien, cuídense y espero que haya sido de utilidad la clase y el espacio para la comprensión. Así que eso. Que estén bien, cuídense. Vayan nomás para no... Chao, profe.